El caso que te presentaré en su momento dio mucho de qué hablar, pero a medida que los años pasaron fue desvaneciéndose, hasta quedar en el olvido de la sociedad. Pero lo que nadie sabía es que las autoridades trabajaban en secreto para dar con el causante, un hombre que no tuvo escrúpulos para lastimar a Gordon y a Karen Alexander, de 13 y 14 años respectivamente. La historia comienza con el nacimiento de los hermanos en el condado de Cass, en Texas. Karen llegó al hogar de los Alexander en septiembre de 1966 y Gordon en diciembre de 1967. Sus padres Vera y Wildon se los llevaron a Queen City para que iniciaran sus estudios, pero únicamente cursaron un año, pues sin razón alguna decidieron mudarse a Texarkana, en Arkansas. De acuerdo con las averiguaciones, Gordon y Karen eran muy diferentes en personalidades. Gordon era muy extrovertido, risueño, mientras que su hermana era demasiado tímida y disfrutaba sus momentos de soledad. Aún así, ambos niños eran muy gentiles y empáticos con sus vecinos. Incluso se aseguró que Karen tenía en mente en convertirse en enfermera de mayor. Los hermanos acudían a distintas escuelas. En cuanto a Gordon, cursaba el 6º grado en Washington Middle, y sus profesores decían que su comportamiento se debía a que el niño, a su corta edad, había atravesado por situaciones muy difíciles. El primero haber nacido con un defecto cardíaco congénito, que lo llevó a ingresar a quirófano cuando era bebé. Gordon también había atravesado por un derrame cerebral, que dejó secuelas en su brazo y pierna izquierda. Luego sería intervenido de la cadera y obligado a usar una silla de ruedas por 7 meses, y por si no fuera suficiente, el menor era blanco de burla por parte de sus compañeros de colegio, solo por tener una pierna más larga que la otra, lo que lo llevó a usar un zapato especial para compensar. Pero esto no lo detenía, y decía firme que cuando fuera mayor sería jugador de fútbol profesional. Por otra parte, su hermana acudía a College Hill, en donde cursaba el 8º grado, y sus compañeros intentaban no acercarse a ella, pues decían que su personalidad introvertida les daba pena. Los informes policiales también detallaron que los niños habían crecido en un entorno familiar inestable emocionalmente, ya que su mamá no se hacía cargo de ellos, y su padre los ignoraba gran parte del día. Vera sufría de una severa depresión que la llevó a ser internada en 1981 en el Hospital Wadley, y al ser el único que podría hacerse cargo de ellos, Wildon se quedó al frente de la casa. Durante las noches los menores se quedaban solos, ya que Wildon realizaba turnos nocturnos en la compañía Cooper Tire & Rubber de las 11 p.m. a las 7 a.m., y el 7 de abril de 1981 no sería la excepción. Según lo recabado en los primeros reportes, el 8 de abril de 1981, una vez que terminó su turno, Wildon llegó a su casa a eso de las 7:15 a.m. y se extrañó al ver que la puerta de su mosquitero estaba abierta y su puerta principal estaba entreabierta. Entró asustado y quedó en shock al ver a Gordon en el piso de la cocina con 16 puñaladas en su cuerpo, destacándolas de la cara, oreja y cuello. Karen se encontraba cerca de la entrada de Star y, al igual que su hermano, la habían apuñalado, pero la niña seguía con vida. Pero su permanencia en este mundo no sería por mucho tiempo, pues una vez que Karen fue trasladada de urgencia, fue atendida por los médicos, pero la herida que presentaba en su ojo y que le atravesó hasta el cerebro era tan grave que no resistió y murió 3 días después. Según la policía, tanto la niña como su hermano fueron atacados con un cuchillo para mantequilla, y sus necropsias arrojaron que el responsable lo había hecho con saña, ya que mientras Gordon trataba de llamar al 911, fue atacado brutalmente, y a Karen la habían hecho sufrir de principio a fin. Además, se registró que la escena del crimen había sido contaminada por Wildon, pues no solo había caminado por toda la casa, había tocado el arma homicida cuando se la quitó a su hija del cuerpo, pero esto no impidió que se iniciaran las investigaciones y que se descubriera que el causante estaba familiarizado con la casa y con los hermanos, pues la puerta no estaba forzada. Los detectives entrevistaron a personas de interés, y en esto se tomó la declaración de un vecino que señaló que durante la madrugada del 8 de abril vio una camioneta azul estacionada cerca de la casa de los Alexander.
pero esto resultó una vil mentira para llamar la atención. Luego estaba el testimonio de una persona que aseguró haber visto a Karen hablar con un hombre en la lavandería local. Lo describió físicamente, y aunque se hizo el retrato, no los condujo a ningún sitio. Por supuesto que algunos criminales se hicieron presentes para adjudicarse el homicidio, y uno de ellos fue Henry Lucas Lee, quien confesó en 1983 que él le había arrebatado la vida a los hermanos. Luego se desmintió su afirmación tras determinar que al momento del crimen se encontraba en Florida. Su confesión solo entorpeció y más casos ocurridos en los Estados Unidos. Pero como no había pruebas que lo respaldaran, el caso de los hermanos Alexander se enfrió. Vera y Weldon se mudaron de la casa en donde sus hijos fueron asesinados, pero Vera no resistió y se quitó la vida el 20 de marzo de 1984, a los 37 años. La casa de los Alexander quedó deshabitada por mucho tiempo. Luego llegaría una familia nueva y la habitaron, pero esto no duraría mucho, ya que se quejaban constantemente de ruidos que provenían de la cocina y de la habitación que alguna vez estuvo alojada por los hermanos. Decían que la casa estaba embrujada y aún conservaba un olor particularmente extraño, a sangre. Así que salieron de ella y al no recibir ofertas para su compra fue demolida. El 6 de noviembre de 2014, Weldon falleció a los 80 años y dijo antes de morir que su mayor necesidad era ver este caso resuelto. En 2022, se reabrió el caso Alexander, con el capitán Calvin Stewart a la cabeza de la investigación. Cuando ocurrieron los hechos, Calvin era un oficial de patrulla de 30 años, y él fue quien entrevistó a personas de interés. Y aunque era complicado para él pues no tenía suficiente experiencia, se mantuvo firme porque su hija había sido compañera de Karen. En el transcurso de los siguientes 18 meses, Calvin identificó y entrevistó a personas relacionadas con la investigación original. El capitán tuvo acceso a toda una base de datos, y esto requería que extrajeran el ADN de las uñas de los hermanos para realizar las pruebas pertinentes. Y a esto se unió el doctor Todd Steffi, un criminólogo forense que trabajó con la policía de Texarkana. Y lo que descubrieron en el laboratorio los dejó perplejos, pues en las uñas de los hermanos que fueron resguardadas por muchos años había solo un ADN, y en la ropa de cama de Karen se halló el mismo, pero en forma de semen, el cual pertenecía a Weldon Alexander. La teoría sobre esa noche fue que el padre, antes de partir al trabajo, los atacó y posteriormente asesinó. Y extrañamente fue él quien los descubrió, quien le quitó el arma homicida a su hija y quien dejó huellas por toda la casa, tanto afuera como en el interior. El capitán Calvin estaba sorprendido. Más tarde descubrieron que Gordon, al momento de ser encontrado, estaba frío, lo que los llevó a concluir que su cuerpo había permanecido en la cocina por más de 5 horas. El capitán Calvin dijo que cree que el padre atacó a su hija y la agredió íntimamente, pues Karen tenía heridas en su zona íntima que habían sido causadas entre 48 y 72 horas antes de ser asesinada. Ataques que, por cierto, se habían realizado desde 6 meses antes de su deceso. Gordon trató de defender a su hermana y, como represalia, apuñaló a su propio hijo. Ante esto el capitán se sintió aliviado, como si se hubiera quitado una carga de encima. Decía que la tecnología forense lo había ayudado mucho, pues el asesino se habría librado de la justicia, pero ahora era el momento de difundir que Weldon era el verdadero criminal. Han pasado 43 años, y aunque la investigación arroja que es el único culpable, muchas personas dudan, pues el hombre ya no está para desmentir o afirmar la acusación. Si bien hay comentarios a favor y en contra, este caso da esperanza para muchos casos que pareciera se encuentran en el olvido, pues quizás alguien se encuentra trabajando en silencio para dar una respuesta y posible resolución a las víctimas. Si te gustó el video,
por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de finalizar quiero enviarles un fuerte abrazo, Michelle y Danny Van Oort, ya que este video fue gracias a su sugerencia. Yo soy Laura y te espero en el siguiente video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.